Buenas tardes, compañeros, estimado docente. El tema de nosotros es debilidades en la transparencia y control institucional. Los nombres de los integrantes es Wilton Jesús de la Hoz, Lubio Avelino Lara, José Luis Torres, Tatiana Córdoba y quien les habla, Tatiana Carolina Echeverría. A partir del problema público que identificamos en el documento anteriormente analizaremos si las debilidades de los mecanismos de transparencia y control institucional en la administración pública colombiana se puede considerar si un wicked problem o un problema perverso o retorcido. El problema público se puede centrar en las fallas existentes de los mecanismos de transparencia, de vigilancia y de control institucional, lo que puede facilitar la corrupción en la administración pública colombiana. De acuerdo con Transparencia Colombia, entre los años del 2016 al 2022 se tuvo un total de 1.243 hechos de corrupción, con unas pérdidas aproximadas de 21,3 billones de pesos y más de 14,5 millones de personas afectadas. En los casos reportados, más o menos se pueden encontrar y evidenciar en plataforma con un total de un 44% de los casos reportados, lo que corresponde a la corrupción en la administración pública. Estos datos ponen en evidencia las debilidades y las limitaciones del control presupuestal, acceso a la información pública, la rendición de cuentas y a un control ciudadano. Estas debilidades también lo que hacen es que debilitan como los sistemas de las rendiciones de cuenta para que se pueda tener una buena satisfacción y un buen control en la administración pública de cualquiera de los departamentos a nivel nacional. Bueno, para comprender el análisis, primero es importante explicar qué es un weekend problem. De acuerdo con Valdivieso 2014, se refiere a aquellos problemas que no tienen una solución clara ni definitiva, que involucran a muchos actores con intereses distintos que están profundamente conectados con otros problemas sociales y que cada vez que intentan resolverlo aparecen nuevas implicaciones, generalmente involucran múltiples causas, actores e intereses diferentes que dificultan su resolución. De las 10 características que asignan a estos problemas, para Rittel y Weber, 1973, se incluyen: 1. No hay una formulación definitiva del problema. 2. No hay manera de saber si ya hallamos la solución. 3. Las soluciones no son verdaderas o falsas, sino buenas o malas. Además, cualquier intento de solución puede generar nuevas consecuencias o conflictos. Por ello, son problemáticas dinámicas y persistentes dentro de la sociedad. En el caso de los mecanismos de transparencia y control institucional, encontramos una problemática que combina dimensiones políticas, económicas, administrativas y sociales. Asimismo, siguiendo a Rittel y Weber, en 1973, la falta de transparencia y el control institucional deficiente califican como wicked problem porque son construcciones sociales en disputa, donde la información necesaria para comprender el problema depende enteramente de la idea que se tenga para resolverlo, lo que impide un consenso estable entre los actores involucrados, lo que dificulta alcanzar consensos sobre cómo abordar el problema. Para Carapano, 2019, los problemas perversos no deben verse como bestias indomables, sino como sistemas complejos que requieren un aprendizaje de segundo orden. Si el problema no tiene solución definitiva, la labor es utilizar la ingeniería inversa para una comprensión de los procesos sociales y del comportamiento, reconociendo siempre que la sociedad es una víctima colectiva de los fallos de diseño sistémicos. Por estas razones, analizaremos las perspectivas de distintos actores que interpretan el problema desde posiciones diferentes. Muy bien, siguiendo con la exposición, sabemos que ahorita es muy importante hablar de los organismos de control y ciudadanía. Esta temática que vamos a hablar también sobre cómo la falta de transparencia y de control institucional favorece más que todo la corrupción en Colombia y afecta directamente a la ciudadanía. Cuando los organismos de control no funcionan de manera efectiva, correcta, aparece irregularidades en la contratación pública, en el manejo de recursos y en la supervisión de las entidades del Estado.
En este caso, pues podríamos decir que no hay un debido proceso, ¿no? Como se manifiesta en la Constitución política, ¿no? En su artículo 29, el cual exige al Estado y a los particulares que toda actuación judicial o administrativa se realice bajo un marco de legalidad. En este caso, pues protegiendo los derechos de defensa, garantizando un juicio justo e imparcial. Esto no es solamente un problema administrativo, es un problema que impacta la vida cotidiana de las personas. En esta situación, imaginémonos que el Estado destina recursos para construir un hospital en una región vulnerable, así como este tema de los tanques de los carros, perdón, o los tanques de agua en La Guajira. Si durante el proceso de contratación hay sobrecostos, contratos, empresas dudosas, parte del dinero desaparece. ¿Cuál es el resultado en este caso? El hospital queda inconcluso, ¿no? No tiene equipos suficientes, podríamos decir, o nunca entra un funcionamiento del gasto del dinero. ¿Y quiénes terminan afectados en realidad? Son los ciudadanos que necesitan atención médica, entonces grave este panorama. Lo mismo ocurre en la educación. Muchas veces se aprueban presupuestos para mejorar colegios públicos, entregar alimentación escolar, con el famoso programa PAE que todos conocemos, o dotar aulas con tecnología, pero cuando existen actos de corrupción, esos recursos no llegan completos. Es allí donde encontramos escuelas en mal estado, estudiantes sin materiales y programas educativos que fracasan. Volviendo al caso muy representativo de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, las investigaciones mostraron irregularidades relacionadas con contratación pública y manejo presupuestal. Lo importante aquí es entender que no se trató solamente de un funcionario corrupto, sino esto fue de manera colectiva. Según lo estudiado y las evidencias, habría existido una red en la que participaron distintos actores políticos y empresariales para desviar los recursos que estaban destinados a atender emergencias y ayudar a la población en cuanto al agua. Ahora bien, desde la perspectiva de los organismos de control y ciudadanía, en este tipo de situaciones se observan fallas en los mecanismos de supervisión y vigilancia del Estado. Por eso se considera que la corrupción es un problema grande y estructural, ¿sí? Porque lleva décadas presente en la cultura política e institucional de nuestro país colombiano. Frente a esta situación, la solución no consiste únicamente en castigar a los responsables. También es necesario fortalecer las instituciones y mejorar los mecanismos de prevención. Ejemplo, podríamos decir que aumentar la transparencia en los contratos políticos. Podemos de esta forma hacerlo, pero ¿cómo? Publicando en plataformas digitales toda la información relacionada con contratos, presupuestos, empresas, contratistas, para que cualquier ciudadano pueda revisarlas y detectar posibles irregularidades o fallas. Otro aspecto, fortalecer la vigilancia de organismos de control, como la Contraloría y la Procuraduría, que estén haciendo esas auditorías de manera constante, mejorando los sistemas de supervisión y aplicando sanciones más rápidas y efectivas frente a los actos de corrupción. Y en cuanto a lo otro, creería que es promover la participación ciudadana para hacer seguimiento a los recursos del Estado. Podríamos decir a través de ¿qué? De veedurías ciudadanas, un seguimiento a las obras públicas, a los programas sociales o las inversiones que hace el Estado para nuestro bienestar, ¿sí? Conocemos en Colombia la existencia de normas que buscan combatir este problema. Por ejemplo, está el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, que establece el principio de transparencia en la contratación pública, que garantizando que imparcialidad, moralidad y selección objetiva. Además, la política de anticorrupción se apoya principalmente en la Ley 1474-2011, conocida como el Estatuto de Anticorrupción, que fortalece que los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos corruptos. Bueno, en fin, ya para finalizar, creería que no solamente afecta a las instituciones esto. La corrupción no afecta solamente a las instituciones, sino que afecta directamente al bienestar colectivo, porque impide la inversión en salud, en educación, en infraestructura y programas sociales. Por eso es fundamental fortalecer la transparencia, la vigilancia y la participación ciudadana para recuperar la confianza en las instituciones públicas. Gracias.
Ahora, desde la perspectiva de algunos sectores políticos y administrativos, el problema también debe analizarse considerando las dificultades operativas y administrativas que enfrentan las entidades públicas. Estos actores consideran que aumentar excesivamente los controles pueden generar mayores cargas burocráticas, lentitud en los procesos administrativos y también dificultades en la ejecución de los recursos públicos. Por ejemplo, sostienen que algunos procedimientos de contratación requieren rapidez y flexibilidad para responder oportunamente a necesidades sociales o emergencias institucionales. En base al informe de la Fundación Pares 2025, Anatomía del escándalo de Odebrecht, desde esta posición no se ven los cupos indicativos, a lo que ellos mencionan, los que hicieron parte, por los convenios interadministrativos, como fallas de control, sino como instrumentos legítimos de negociación política para llevar a cabo obras en sus regiones. Desde esta perspectiva, se argumenta que el exceso de trámite y supervisión puede afectar la eficiencia administrativa y retrasar la implementación de programas públicos. Su motivación no es el bienestar de las comunidades, sino la supervivencia política. Por lo tanto, el problema no se limita únicamente a fortalecer los controles, sino también a buscar un equilibrio entre la transparencia institucional y la eficiencia administrativa. Sin embargo, esta posición genera tensiones frente a las demandas ciudadanas, como mencionaba el compañero, de mayor exigencia a los controles públicos. Por eso, lejos de requerer fortalecer los controles institucionales, tienen incentivos para mantener débiles y para capturar a quienes los ejercen. Desde su lógica, no hay un problema público para resolver, sino un sistema que funciona exactamente como lo necesitan que funcione. Precisamente, la existencia de estos intereses contrapuestos evidencian la complejidad de esta problemática y dificulta encontrar soluciones que satisfagan completamente a todos los involucrados. Ahora bien, desde otra perspectiva, si miramos el problema a los ojos de la comunidad, desde este cambio es un problema que se vive una violencia hacia los derechos humanos. Para este caso, la población indígena guajira no ve la corrupción como un asunto abstracto de política pública. Para ellos el problema no es solo la corrupción en sí misma, sino un abandono histórico que la hace posible. Su motivación es clara. Exigen que los recursos públicos lleguen realmente a quienes lo necesitan, que se les reconozca como víctimas de un sistema que los instrumentaliza y que la solución vaya mucho más allá de las sanciones penales, para que los que necesitan la reparación real y la garantía de sus derechos. La comprensión de la afectación de los derechos humanos como un wicked problem puede permitir descubrir que la intervención del Estado suele estar ineficaz ante la crisis humanitaria. Para Herrera Kit 2020, la garantía de los derechos no es un proceso lineal, sino un desafío multidimensional donde la corrupción actúa como un catalizador de las injusticias estructurales. Consecuentemente, cuando la corrupción penetra la gestión de estos derechos, se produce un daño social, el cual es indivisible, afecta simultáneamente al grupo y no puede ser reparado simplemente devolviendo el dinero, pues la lesión recae sobre el tejido mismo de la sociedad, que se manifiesta en la exacerbación de un sistema que priorizó el lucro privado sobre la supervivencia colectiva. Bueno, buenas tardes. Bueno, luego de analizar las diferentes perspectivas y todo lo mencionado por los demás compañeros, consideramos que las debilidades en los mecanismos de transparencia y control institucional sí pueden entenderse como un weekend problem. Bueno, ¿y por qué? Bueno, primero porque no se trata de un problema simple ni fácil de resolver, ¿cierto? Es una problemática estructural que involucra factores sociales, factores políticos, administrativos y económicos al mismo tiempo. Además, participan muchos actores con intereses distintos. Por ejemplo, mientras algunos actores pueden considerar necesario fortalecer los controles de vigilancia institucional para prevenir o reducir la corrupción, otros pueden creer que aumentar demasiado los controles puede generar más burocracia y hacer más lenta la gestión pública. Entonces, ahí ya vemos un conflicto de intereses y divisiones sobre cómo enfrentar este problema. Bueno, otro aspecto importante es que no existe una solución única o definitiva. Aunque fortalecer la transparencia y los mecanismos de control puede ayudar a reducir riesgos de corrupción, también aparecen nuevos desafíos relacionados con la capacidad institucional, eficiencia administrativa e incluso resistencia política. Además, debemos tener en cuenta que la corrupción y las fallas institucionales cambian dependiendo del contexto, ¿cierto? Dependiendo del contexto, que el contexto político, económico y territorial del país. Es decir, no se manifiesta igual en todos los lugares ni en todos los momentos. Por eso, este problema consideramos que requiere estrategias integrales que
que incluyan fortalecimiento institucional, participación ciudadana, acceso a la información pública y mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Bueno, finalmente, concluimos que las debilidades en los mecanismos de transparencia y control institucional representan un wicked problem, porque cualquier intento de solución genera nuevas tensiones y resistencia dentro del sistema político y administrativo. Esto hace que el problema se transforme constantemente y que no se pueda resolver de manera fácil o definitiva, sino que requiera procesos permanentes de fortalecimiento institucional y vigilancia ciudadana. Eso es todo. Muchísimas gracias.